Hola chicos, sean bienvenidos a Suerte y Destinos Podcast, episodio número 9. Sí, pero episodio número 9, pero parte 2 de La los serie. caminos de la visa. Sí chicos, los caminos de la visa, como ya les dijimos en el episodio anterior, han sido altos, bajos, bien curvos, enredados. Y Esa bueno, canción de vallenato le queda perfecta. ¿cómo es, amiga? Los caminos de la visa No son lo que yo pensaba. pensaba. Ok, Bueno, ya. el karaoke para después. Ujú. Cuando le terminemos de contar todo esto, pues será. Resulta, chicos, que en este episodio les queremos contar cómo fue nuestro proceso en las prácticas y en las entrevistas para lograr obtener nuestro cupo para las nuevas visas. Ujú. En mi caso fue para un estudio dual y en el caso de Ruth para un Ausbildung. Así que comenzamos. Pero primero, suscríbanse, déjennos un corazoncito, un like y obviamente no dejen de seguirnos por Instagram, por Facebook, porque ahí tenemos nuestros día a día, nuestras informaciones, nuestros datos curiosos y todo lo que a ustedes les puede servir a la hora de elegir a Alemania como su destino. Exactamente. Y también recuerden ver todos nuestros videos relacionados con las opciones que tienen para venir a Alemania. Ya tenemos voluntariado, Ausbildung, Au pair, Student College y se vienen más. Muchos más. También tenemos entrevistas, experiencias de personas que también como ustedes, como nosotras, extranjeros que han decidido elegir Alemania como su destino. Así que comenzamos. Ujú. Yo les voy a contar de cómo fue mi práctica para el puesto que obtuve ahora. Bueno, puedo decirles a comparación del anterior trabajo que es sí o sí mi estudio es en Fitness Economy. Esto es administración de empresas con el mundo fitness. Entonces, obviamente tengo que tener un trabajo y una escuela o una universidad. Mi universidad es a distancia y es en una ciudad, es Stuttgart. Disculpen las patitas de rumba en el piso. Y en esa universidad pues yo tengo que ir un par de veces al mes, tengo que presentar exámenes y trabajos online y ver clases también online, toda aquella cuestión. Pero mi trabajo sí es un trabajo completo, tengo que tener alrededor de 35 horas a la semana, o sea, trabajo unas 7 horas cada día, o sea, de lunes a viernes, o varía, y es en un gimnasio. ¿Cómo obtuve o qué hice o cómo fue esa entrevista para el gimnasio? Pues, como ya conté en el episodio anterior, yo obtuve un primer contrato en un gimnasio lejos de casa. Yo tenía que haberme mudado y toda cuestión. Como no pude, me hicieron un traspaso a un gimnasio muy cerca de mi casa. Muy cerca de mi casa. Sí. Entonces, en ese primer trabajo tuve que, como ya les habíamos contado, hacer una práctica o unas horas de prueba, unos días de prueba. Fueron 2 en los que tuve que ir al gimnasio, hacer parte en service, o sea, lo que es que sí, hacer los shakes, hacer cuestiones en caja, recibir pagos, inscripciones, hablar con la gente, servicio al cliente, todo eso. Sí, tengan en cuenta que aquí en Alemania cada vez que tú quieres hacer una nueva profesión o tienes un nuevo puesto de trabajo, casi siempre tienes que hacer una práctica. Es casi Sí, que obligatorio. práctica o horas de prueba o como ustedes quieran Ujú. llamar, porque eso es, valga la redundancia, la muestra que tú le das a tu jefe o tu posible jefe de que tú estás preparado, de que te puede ir bien en ese trabajo, que eres Exactamente. el indicado para ese puesto. Para las personas que de pronto apenas están empezando su vida profesional, si les interesa, esas horas de práctica también cuentan como experiencia laboral y Ujú. pueden pedir los certificados y Así meterlo en su es, hoja de vida. así es. Por ejemplo, si ustedes hacen unas horas de prueba en un supermercado o en una empresa, no sé, 2 días, 3 días, ellos les pueden dar un certificado de que tú aprobaste eso, que estuviste y que te fue muy bien.
y lo metes en tu currículum o Ujú. hoja de vida y todo bien. Continuando con mi cuestión, fue un día, o sea, fue súper sencillo, no tuve que hacer mucho, solamente estar en service, no me hicieron desplazarme por todo el gimnasio, ni entrar en máquinas, ni nada. Solamente estar en recepción. Era como, hola, mucho gusto, hola, bien, adelante, pase usted, y yo dije, todo bien, todo chévere. Mi jefa en ese momento fue un amor, o sea, esa mujer, yo digo que ha sido una de las personas más bonitas que yo me he conseguido en cuestión laboral en Alemania. Y pues me quería muchísimo. Todo bien, contrato, toma, firma, chao, nos vemos. No conseguí, lamentablemente, dónde vivir, me hizo el traspaso y yo dije, bueno, entonces resulta que la entrevista, o sea, tengo que ir a presentarme con mi futuro nuevo jefe y ya, y listo. Y empiezo cuando abran el gym, ¿no? No. En esa entrevista estuvo el dueño del gimnasio, la gerente y otro socio que es encargado también del gimnasio. Yo dije, wow. O sea, nunca en mi vida yo había presentado aquí en Alemania una entrevista tan exigente, puede decirse, y con tantas personas. Normalmente siempre era con un gerente, o un encargado o el jefe solamente. Sí. Esas tres personas, quiero decir que, o sea, ese gimnasio es muy reconocido y es uno de los que tiene mayor prestigio en esta zona. Entonces, pues no entra cualquier tipo de personas, ¿sí? No entra cualquier tipo de personas que hacen unos Bildung. Solamente hay estudios duales, ¿sí? Yo dije, yo no sabía esta información, chicos. Yo me fui a la entrevista relajada y cuando veo toda esa gente, yo, ¿por qué hay tanta gente? ¿No? Al finalizar la entrevista, yo, ¿qué? Estuve ahí. Sí. Siempre pasa con Tiffany que ella nunca se siente nerviosa con entrevistas de trabajo o cuando No. tiene que empezar algo nuevo, nunca, es toda relajada. Después sí. Ya después como que ella es como post conflicto, ella es post. Exacto, es como que yo pasé eso, y si hubiese dicho esto, Sí. pero no, o sea, no sé, pues algo en mi personalidad que no sé, me siento preparada. O O sea, simplemente improvisa. improviso, creo que es eso, más que todo. Pero bueno, chicos, digamos que me sentía bastante segura porque ya había también pasado la otra entrevista anterior. Dije, no, bueno, me van a preguntar de esto, que si sé esto, ya estoy bien. En fin, estuve con esas personas allí. El dueño del gimnasio es una persona muy amable, muy linda, tiene cierta afinidad por los extranjeros, entonces tenía mucha curiosidad de dónde yo venía, me preguntaron que dónde estaba mi familia, que cuestiones también, digamos, de curiosidad por mi país, cuáles eran mis planes a futuro, la típica entrevista que le pueden hacer a cualquier trabajador, sinceramente. Pero por ser extranjero es como, y tienes pensado regresar a tu país. O sea, siempre lo digo que, o sea, mi teoría, de que te lo preguntan, porque es que las personas que te dan un posible puesto quieren saber o quieren tener la seguridad de que tú no te vas a ir pronto, ¿sí? Que tú, por ejemplo, digamos que yo entro en este trabajo y este trabajo, el contrato es por 3 años y medio. Y entonces ellos, si yo soy venezolana y pues simplemente vengo a Alemania por Por 2 años, estudio. exacto, por estudios también, ellos quieren saber que la persona que ellos forman, que les están dando el trabajo, el estudio, es un posible o es el candidato ideal para que se mantenga en el puesto ya luego de haber culminado el estudio. Esto es porque ellos invierten tiempo, recursos en ti. Confianza, te dan toda, o sea, ellos de cierta forma te dan todos los recursos para que tú desempeñes un puesto estable en su negocio. Entonces a ellos no les conviene que luego de que termines te vayas y tener que darle la formación otra vez A desde otra cero persona, o tener que buscar a otra persona desconocida. Eso es algo muy bueno que hacen aquí en Alemania que yo pienso que se podría tal vez en algún momento implementar en otros lados, no sé cómo será en otros países, pero yo en Colombia eso no pasa, de que en la empresa a ti te formen y te den las herramientas para tú continuar con ellos, o sea, de que tus estudios estén basados Exacto, que crezcas en la misma compañía o en la desde misma bien empresa. chiquitico, así desde bien empezando. Así es. Eso es algo que da mucho valor, pienso yo. O Y en sea, Alemania cuando empiezas tan joven, por ejemplo, o en Europa, empiezas una formación tan joven,
tú ves personas que se jubilan en una empresa porque es que han crecido a lo largo y tienen esa oportunidad de cambiar en la misma empresa, o sea, de probar Claro, todo. A claro mí me parece genial. si tú te quieres cambiar de empresa, ese no es ningún Ah, no, claro, problema, tú puedes hacerlo. claro, claro. Ujú. Pero eso digamos que, o sea, esa es mi teoría de por qué esa gente te pregunta siempre, pero ¿tú tienes pensado quedarte en Alemania? ¿Cuáles son Pero tus planes a futuro? en realidad sí, sí, siempre lo Y preguntan. esto es relativo, ¿cierto? O sea, porque Ujú. incluso si tú le dices, no, bueno, por ahora quiero estudiar, también es válido. O sea, no es como que sí o sí tengas que decir que no puedo vivir de por vida en Alemania. No, tampoco. Claro, pero digamos Pero que si sí, tú quieres extender luego tu visa más tiempo, tú de pronto tienes la seguridad de alguna manera de que puedes continuar trabajando con ellos claro. un tiempo. Todo es tu desempeño, todo es el desempeño Ujú. que tengas ahí, cómo te sientas, cómo ellos se sientan contigo y, en fin, siempre tienes la alternativa de mantenerte allí. Ujú. Continuando con esta parte, presenté esa entrevista, me fue muy bien, la gente tenía mucha curiosidad de mí, dijeron, bueno, puedo decir que mi jefa, que es la gerente, me dijo, a ver, tú eres una persona muy competente, tienes las calificaciones y las cualidades que buscamos, pero no te conocemos. Yo dije, bueno, mucho gusto, soy Tiffany. No, pero, o sea, yo le dije, no, bueno, sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Yo dije, puedo hacer tal vez una práctica, un día de prueba. Entonces la chica inmediatamente me dijo, sí, necesitamos que tengas un par de días de prueba y luego ver cómo te incluyes con el team, con todos los clientes, cómo te desenvuelves y toda la cosa. Muy bien. Pasó que cerraron otra vez toda la cuestión en Alemania Ujú. y Quedaron así. o sea, quedó como que cuando abramos el gimnasio, llamas o te llamamos o vemos. Llamas, llamas. Obviamente, yo llamaré. Por supuesto, no tenía que decírmelo. Pasaron alrededor de 3 meses y yo nada en Yo el creo que un aire. poquito más. Creo que un poquito más, o sea, sinceramente no tengo así como el tiempo exacto, Ujú. pero hace un mes, hace un mes, Pues, hace un mes, bueno, un poquito más de un mes, eh, yo llamé y durante una semana llamé, porque no habían respuestas, no, o sea, primero me dijeron, ah, no, sí, Tiffany, sí, estamos pendientes, pero no tenemos el día que tú puedas venir, o sea, a hacer la prueba. Yo, ujú. nada, yo llamo el día siguiente, y llamé creo que 4 veces en una semana, y la jefa me dijo, Tiffany, ven la próxima semana, haces 2 días de práctica, y vemos. Muy bien, voy. Fui, eso sí fue una práctica extrema, chicos. O sea, realmente yo me sentía a gusto porque me encanta todo el sistema, cómo funciona todo lo de un gimnasio y toda aquella cuestión. Pero dije, wow, yo no hice nada de esto en la otra práctica. Y con todo eso quedé. Esta gente es más exigente. Pero bueno, ya hablamos del prestigio y todas las cuestiones que tiene competitiva este gimnasio. Entonces me pusieron a hacer en recepción, atender llamadas, e incluso hacer limpiezas de las zonas, que si mesas, que si hacer los shakes, que si hacer café. También me dieron como cierta, ¿cómo La se puede parte decir? administrativa también. Aparte, exacto, en contabilidad, administración, papeleo. También pasé a las zonas de entrenamiento, a máquinas, cómo funciona el sistema, porque todo es digital. Yo, pero Dios mío, ¿por qué todo es digital? Y bueno, nada, o sea, fue una formación bien completa en 2 días. Al finalizar los 2 días, esta jefa, o sea, a ver, tengo que decir, yo soy una persona de que si estoy aprendiendo algo nuevo o estoy en un lugar nuevo, pregunto mucho y también tengo iniciativa, ¿sí? Y chicos, esto es importantísimo, incluso no sé si es solamente en Alemania, pero en toda la Yo creo que vida. en todo. En toda la vida y en todos los lugares ustedes tienen que tener la iniciativa. Obviamente no quiero decir que vayan a salidos y no, yo lo hago, no, ven, yo invítame, si no saben, ¿no? Pero tener la iniciativa, porque es así, yo ayudo, o yo hago esto, o si ustedes ven algo, vayan, arréglenlo, si ustedes ven algo que está caído, recójanlo, o sea, cualquier tipo de cosas que la gente vea que ustedes realmente tienen el interés de hacer las cosas, ¿sí? Entonces yo en esos 2 días fui así, o sea, yo estaba aquí, estaba allá, metía la mano aquí, metía la mano allá.
Entonces eso creo que fue lo que le demostró a mi jefa que realmente yo quería el puesto y que tenía la competencia para hacerlo, ¿sí? Pasó que en ese momento, creo que eso fue un lunes y martes. El martes en la tarde me siento a hablar con mi jefa y me dice, bueno, Tiffany, te calificamos así, 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 hiciste muy bien esto, te felicitamos por esto, ¿todo bien? ¿Te gustamos? Eso fue una pregunta muy extraña. Y yo, ¿te gustamos? ¿Te gustó el equipo? ¿Te gustó? Yo, sí, me pareció agradable, tú sabes, uno hablando ahí, tú, no, sí, estoy encantada, tal. Ok, entonces bienvenida al grupo. Y yo, ok, Sonaron agárreme. pajaritos. Y yo digna, Los chicos, angelitos. yo digna por dentro, con la fiesta, con la rumba. Y yo, ay, muchísimas gracias, es un gusto. Ah. Luego que salí, bueno, pegué los gritos y toda la cosa. ¿Por qué? Porque a mí se me venía a la mente que había visa. Chicos, que había una tranquilidad grande. Ese mismo día la jefa me dijo, mañana, o sea, el miércoles, me traes estos papeles, esto. O sea, toda la burocracia que tenía que tener para hacer el contrato. Ese miércoles yo le llevé todos mis documentos, hasta más, muchos más. También le vamos a hacer un video informativo acerca de esto, porque la gente tiene que estar preparada de qué tiene que llevar al momento de firmar su contrato, ¿ok? Pasó eso, llevé mis documentos, ese miércoles me dieron mi contrato, leí, firmé, rellené todo lo que tenía que rellenar. ¿Cuánto tiempo te daban de visa? 3 años y medio es la duración de mi contrato, así que habemos de esos 3 años y medio. Pero claro, obviamente mi propósito es crecer en ese gimnasio o en un gimnasio y toda la cuestión y mis estudios, así que hasta ahora, chicos, habemos visa. Y eso es súper satisfactorio después Claro. de haberlo buscado desde hace tanto tiempo. Aproximadamente año y medio en eso, sí. Y pues nada, en eso ya puedo decir, o sea, eso fue hace un mes y medio. Ya tengo un mes trabajando. Si ustedes nos siguen por Instagram pueden ver el día a día, porque por ahí montamos siempre algunas cositas que nos están pasando, como que es aquí, como es allá. Y pues compartimos los chismes del día. Y bueno, eso fue mi parte de mi práctica. Si ustedes tienen preguntas nos las pueden dejar por los comentarios. Yo con muchísimo gusto también compartiré con ustedes más. Pero ahora, Ruth, lo más esperado, porque sé que espera mucho de lo que nos dice Ruth, porque es que, de verdad, amiga, tú la has visto más redonda y más curvas que yo. En corto tiempo, me refiero, comprimido. Sí, un comprimido. Porque nos gusta la vida al extremo. Yo me acuerdo que hace algunos años en una actividad que hicimos de estas motivacionales, que tú aprendes a crear tus objetivos y que no sé qué. Ajá. Había una actividad que hicimos que decía como, escribe en un papelito lo que tú quieres hacer con tu vida o algo así. Dios, qué difícil. Y yo escribí, quiero una vida llena de aventuras. Y la pegué ahí y yo no, pucha, ¿por qué escribí eso? Hubiera pedido plata, hubiera pedido otra cosa. Es que aventuras. Bueno, mira. Y miren qué aventuras. En un año y medio, venga. Sí, creo que uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice. Sí, con las palabras tiene poder, como dicen. Pero bueno, con todo esto que nos pasa, pues también podemos compartir con ustedes. Creo que es parte de vivir que uno disfruta todas estas aventuras. Que ahora nos reímos. Bueno, porque eso también, chicos, hay que, sea como sea, hay que vivir y hay que disfrutar el proceso. Porque Sí. una vez que tengas la meta, y si fue fácil, no hay no tiene satisfacción. significado, exacto. Claro, entonces Pero nosotras por lo menos siempre nos andamos riendo de cualquier cosa, que nos vaya, ay no, sí. que mira que metí la pata, ay no, que mira que no era así. Bueno, no Sí, importa. eso es cierto. Y continúa. Todo es lección de vida. Pues bueno, resulta que tenía mis 3 meses de extensión. Yo, bueno, algo es algo. Y tenía mis 3 días de práctica. Bueno, resulta que para hacer esos 3 días tenía que viajar a Frankfurt. Y pues tenía que quedarme 3 días allá. Entonces, pues bueno, reservamos el hotel. Reservamos los tickets de tren. Y viajé con mi bicicleta para ahorrar algo de dinero. Para poder, porque tú puedes viajar con tu bicicleta en tren. Uh-huh. Tenemos un post de eso en nuestra página web certidestinos.com. Vayan a verla.
Y bueno, el caso es que tenía 3 días de trabajo. Miércoles, jueves y viernes. Ella tuvo días de práctica lunes y martes y yo miércoles, jueves y viernes. Porque así somos. Nos ponemos de acuerdo. Entonces resulta que cada día me ponían como en un área diferente. Ujú. Pero resulta que justamente cuando yo llegué se habían enfermado unas personas y todo eso se desacomodó y entonces vi cómo son, o sea, realmente si tú dices Alemania, no, todos son organizados, todo es súper estructurado, eso no es No, verdad. chicos, no. Sí, No podemos decir que es el desastre total, en pero realidad no es sí. perfección, no. Son muy O sea, organizados, pero a la hora de improvisar se vuelven un un 8. 8 sí, exacto. Creo que es más que todo eso. Por eso Sí. toman todo con tanto tiempo, anticipación, con Entonces, pues como cosa rara llegué y citas. había desorden. Eso Qué, como que lo, cuando uno llega, pues pucha, qué raro. qué raro. Entonces llegué el primer día. Debo admitir, yo le decía a Tiffany que las prácticas me gustaron mucho, pero lo que más me gustó de las prácticas era la vista, el paisaje. Y no, Oiga, y Ruth no está hablando de las montañas, chicos, ni el río, no, no. no, no, no. Dice que hay buen material, ¿no? Sí, sí, hay talento que Hay le dice. talento. Todos sus compañeros, o bueno, la gran mayoría, estaban muy simpáticos. Sí. Entonces, Había digamos que motivación. había motivación para trabajar. No solo la vista, es que había distracción visual. Entonces, en realidad el ambiente fue muy divertido porque eran como grupos de trabajo de 3 a 5 personas y nos tocó trabajar en unos montajes en una empresa. Y pues ellos en la práctica era como que, ¿tú sabes usar esto? Como se de cuenta yo que sé, una cegueta. Sí. Ah, bueno, cógela y parte de eso de ahí. Y yo, bueno, entonces, y ahí cortando. Por lo menos ellos trabajan con instalaciones eléctricas y con aires acondicionados y estaban montando un aire acondicionado y tocaba estabilizar unas tablas y unas cosas y, pues ve y haz eso. O sea, no habían preparado nada porque se había enfermado mucha gente y la práctica a la que yo iba a ir inicialmente no ocurrió. Entonces, cada vez que ellos hacían algo que no querían hacer, me lo ponían a hacer a mí. Bueno, Entonces, tremenda prueba. claro, era muy gracioso porque hay veces, o sea, yo fui a un estado diferente, el acento es diferente. Ujú. A veces ellos hablaban y yo no les entendía. Ellos me decían, ¿hablas Bairish? Y yo, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Entonces, en esa región, eso es entre Hessen y Baviera, Ujú. ahí hablan una especie de alemán bávaro, yo no sé qué vaina es eso. Sí, es diferente. Es un poquito diferente. Entonces, cuando yo no entendía, yo les decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando Con el necesitaban algo, dedo. yo con el dedito les mostraba porque no les entendía eso. O sea, sí, en general, digamos que entendía un 95% de lo que me decían. Pero tampoco sabías las palabras técnicas de alguna Exactamente. herramienta, de alguna máquina. Claro, porque digamos que, bueno, tengo que decirles que yo estaba aplicando para un Ausbildung en mecatrónica. Entonces, pues yo estaba trabajando en un ancianato. El cambio. Digamos que yo soy partidaria de que tú aprendes alemán, sí, es cierto, pero el vocabulario que aprendes lo aprendes en función de si lo vas a La utilizar o no. necesidad, Exacto. claro. Entonces, en ese momento yo no tenía la necesidad de aprender vocabulario técnico, muy técnico, porque estaba en un ancianato. Y a la larga, como yo había aplicado, pero no sabía en qué iba a terminar al final, pues tampoco puedo aprender de todo porque creo que es No, desperdiciar el tiempo, la verdad. O sea, claro. no desperdiciarlo, pero o sea, te esfuerzas en algo que tal vez no vas a utilizar después. Un Entonces, esfuerzo muy grande. bueno, el caso es que fueron 3 días de práctica en montaje, en mantenimiento. O sea, me tocaron en empresas grandes, en empresas grandes que pues uno ve que el trabajo es complejo. Empresas pequeñas donde literal había que hacer reparaciones en un sótano por allá oscuro, que uno dijo, pucha, no, ¿dónde es que me están llevando? Porque nos llevaron a una heladería que era muy antigua, en la parte de Alemania, de Alemania, la parte de la ciudad en el centro. Y bajábamos escaleras en un sótano para ver dónde estaban los sistemas Estaban en de caldera inframundo. Ya van a llegar al núcleo del mundo. y uno, ay Dios mío, me estoy yendo con gente aquí, con un grupo de puros hombres por acá, no. Pero la verdad que no, realmente es trabajo y lo que dice Tiffany, hay que siempre estar preguntando, tomar la iniciativa.
Eso ellos lo aprecian mucho. En este trabajo de verdad que lo noté. Digamos que fue muy divertido. Yo nunca había tenido una práctica en Alemania, o sea, solamente había trabajado en el ancianato. Entonces, estar en una parte técnica que conozco, que no es desconocida, que me gusta, Exacto, era por primera vez algo en tu en el área ambiente. que me gusta. Claro. Entonces yo dije, oh, o sea, de verdad que me siento a gusto, de verdad que si llego a quedar en esta empresa, pues voy a disfrutarlo. Y una nueva ciudad. Y una nueva ¿Qué te ciudad. parecía Frankfurt? Que como... Súper bonita. O sea, en Frankfurt, sí estadísticamente es una de las ciudades más peligrosas de Alemania. Pero digamos que... Pero a ver, peligrosas En cuanto ¿qué a ámbito? seguridad. En cuanto a seguridad. Porque digamos, aquí donde vivimos nosotros no vemos gente en situación de calle. Allá es muy común. Sí. Digamos que hay ciertos lugares que es mejor a ciertas horas no transcurrir. Pero creo que eso pasa en todas las ciudades. Pero digamos que aquí donde estamos, pues Súper es muy relajado. pueblo, o sea, es una ciudad Pequeña. pequeña y es muy de pueblo, o sea, pueblerina, o sea, la gente aquí es muy local, no hay tantos extranjeros o tanto variedad de personas, entonces. Bueno, al final de los 3 días de la práctica, ellos me dijeron, bueno, van a haber otras personas que también van a hacer práctica, te vamos a mantener informado de si quedas o no y te avisamos como en 1 o 2 semanas, creo. Entonces yo, bueno, está bien. Esperé las 2 semanas y básicamente pues habían pasado ya las 2 semanas y yo quedé como con la experiencia de Stuttgart, que ellos dijeron que me iban a llamar y nunca me llamaron y me llegó fue una carta que no, muchas gracias. Pero también era porque estabas corta de tiempo. Sí, también. Tenías que tenerla ahorita, bueno, hace poco tenías que tener una respuesta. Entonces esta vez pues esperé ese tiempo que ellos me dijeron y yo llamé. Y yo dije, lo que pasa es que yo quiero saber si al fin ya tienen seleccionada a la gente para los puestos. Y ellos me dijeron como que, sí, no, tú quedaste. Yo te iba a llamar hoy o mañana. Sí, la persona, porque, a ver, chicos, si en Alemania ustedes le dicen el jueves, por ejemplo, tenemos una respuesta, usted llame el jueves o espere un poquito, digamos al mediodía. Si usted no está tenido, o sea, no ha tenido una respuesta, usted llame, porque puede pasar que se les olvida o dicen, no, bueno, el viernes la llamo o otro día la llamo, pero es que ellos no saben tu estatus migratorio, ellos no saben que tú estás pasando por una situación de urgencia, o sea, de tiempo. Entonces, eso, ya que ustedes son los interesados y realmente los interesados, o sea, tienes que tener a juro buscarte la respuesta, pues. Claro, entonces digamos que ellos me dijeron como que no, sí, tú quedaste seleccionada, tú quieres trabajar con nosotros. Y yo, pues, claro. Obvio. Y entonces, ¿por qué que estoy llamando? Llamo para que me digan que no, o sea, Entonces esta persona me dijo como que, nosotros hablamos cada día yo trabajé con distintos grupos, como que ellos se reunieron, hablaron y dijeron, sí, definitivamente podemos darle el trabajo a esta persona. Uno de ellos, el que iba a ser mi jefe, el que va a ser mi jefe, estábamos terminando el trabajo y prácticamente me dijo como que, bueno, pero es que tú eres ingeniera, a mí me da miedo que te demos este puesto y que tú lo dejes tirado, porque puede pasar. Entonces, digamos que en un principio pues yo le fui muy sincera, yo le dije, de verdad que yo necesito el puesto. Por el momento, a mí me encantaría quedarme en esta empresa porque tengo todas las posibilidades de seguir creciendo en esta empresa. Y además de que me dijeron también cosas como que aquí hay opciones de estudiar otros pregrados, cursos de maestría, de doctorado si quiero. Entonces yo dije, ¿por qué razón? Si me están abriendo las puertas y yo quiero crecer profesionalmente, voy a ir a buscar. O sea, exacto, claro. te dan muchas opciones. Digamos que si la empresa fuera pequeña y no hubiesen esas opciones de crecimiento profesional, pues uno diría, bueno, está bien. Pero quiero darles la oportunidad, así como ellos también me abrieron las puertas. Y yo creo que
digamos que con lo que ellos me ofrecen inicialmente puedo por lo menos sustentarme. No, digamos que cuando tú haces unos Bildung el sueldo no es un sueldo completo, es como la mitad de un sueldo más o menos, pero es suficiente para iniciar y para establecerte, porque hay que tener en cuenta que Frankfurt es una ciudad un poco costosa. Entonces yo les dije, no, sí, yo quiero el puesto. Me enviaron el contrato, llegó como a la semana más o menos, a una semana, y envié todos los papeles para la oficina de extranjería, porque tengo que tramitar mi permiso de trabajo, y entonces prácticamente inicio en una semana. Bueno, a la grabación de este video, no sé cuándo lo publicaremos. Entonces, eso quiere decir que tengo que tramitar todo rápido. Entonces, por ejemplo, en la agencia de trabajo, que es la que aprueba los permisos de trabajo, me dijeron, no, como tú inicias en agosto, nosotros ya te aprobamos el permiso de trabajo. Eso también pasó porque Ruth llamó directamente a la agencia de trabajo, o Agentur für Arbeit, para saber cómo estaba su estatus, si ellos habían recibido su formulario, si el proceso estaba cuadrando bien. Porque en la oficina de extranjería me decían como que no, esto tiene que esperar entre 2 a 4 semanas. Y yo, ¿qué? Pero yo no tengo eso, yo tengo una semana. Entonces llamé y me dijeron, no, efectivamente, usted ya se fue aprobada, ahora solamente tiene que esperar que la oficina de extranjería tramite sus papeles. Entonces estoy esperando eso, pero pues espero tener respuesta esta semana, porque la otra ya me tengo que mudar. Sí, ya Ruth está por mudarse. Este próximo episodio continuará la tercera parte de cómo es conseguir esa vivienda que tuvo que hacer Ruth, cómo fueron mis experiencias, porque también yo tuve que vivir un tiempo sola, lejos, en el norte de Alemania, y también tuve que pasar por WG, por Wohnung, sí, o sea, por WG, por apartamentos compartidos. Encontrar casa aquí en Alemania es complejo. Entonces, muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, qué les parece estos datos, chismes, anécdotas. Ustedes tienen otras preguntas, curiosidades, por favor déjenlos en los comentarios. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Exactamente, suertydestinos.com. Así es, chicos, entonces esperamos que estén muy bien, que tengan bastantes éxitos en sus planes, y si ustedes tienen ganas, vayan por eso, recuerden tener iniciativa. Esto es lo único que les podemos decir por ahora. De verdad, tengan iniciativa, voluntad y confianza en ustedes. Sí, hasta la próxima, nos vemos. Chao, tschüss.